Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. Debate teológico. El Vaticano marca distancia contra título de corredentora. León XIV denuncia la persecución religiosa en Cogno. Masacre a un centro de salud. ¿Sabías que el Vaticano tiene un ambulatorio para personas sin techo? Así se trabaja allí. Lo que misioneros y gobiernos envían al Papa. Todo está en la nueva exposición de los museos vaticanos Anima Mundi. Estas son las 4 películas favoritas del Papa León. Este es el selecto grupo al que solo pertenecen 37 santos. 4 son mujeres. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Somos Iglesia, un programa para conocer y comentar algunas de las notas más importantes dentro de la Iglesia Católica. Y estamos cerrando el mes de noviembre y ya queremos que llegue diciembre para vivir y celebrar la Navidad. Padre Carlos, ¿usted cómo está? Miriam, pues una alegría poder compartir contigo este espacio de análisis, de opinión, de comentarios, de muchos aspectos, porque descubrimos que la vida de la Iglesia no es solamente el tema de lo que dice, hace, escribe o viaja el Santo Padre, sino que hay muchos aspectos y gracias a los servicios informativos de una de las agencias católicas más importantes del mundo, Reportes desde Roma, Rome Reports, tenemos este servicio y nos permite conocer la Iglesia desde otra perspectiva y sobre todo acompañar este nuevo pontificado que lleva unos pocos meses. Recordamos que fue elegido en mayo pasado y oramos siempre por el Papa León para que sepa guiar y acompañar la Iglesia en este momento de la historia del mundo. Padre Carlos, hoy entre muchos santos la Iglesia recuerda a Santiago Albeironi, quien hizo su apostolado dentro de los medios de comunicación social. ¿Qué más nos puede contar sobre él? Es un beato declarado como tal por Juan Pablo II, un hombre que no solamente destacó por ser promotor de la prensa católica, el cine católico, la televisión católica, sino que es el gran inspirador de la comunidad de San Pablo, que se dedican al apostolado y la evangelización. Todos conocemos sus tiendas, almacenes o librerías San Pablo en el mundo entero. Y luego con Tecla Merlo, María Teresa Merlo, también están las hijas Paulinas y se han dedicado a la evangelización en medios de comunicación. Qué bueno por este adelantado en su momento, que fue muy querido por el Papa Pablo VI. De hecho, en su agonía, el Papa de la época lo visitó, Pablo VI, y hablaba de un hombre que había sido profético y adelantado a su tiempo. Curiosamente, tanto Tecla Merlo, Teresa Merlo, como Santiago Albeironi fueron personas de mucha vida interior, de mucha mística, de mucha experiencia de Dios, y eso nos muestra una línea que es muy usual, por ejemplo, en la Madre Angélica con el canal de televisión EWTN o con las Clarisas de México, Claravisión, personas de profunda vida interior
y luego tienen toda su proyección en la vida exterior, en la vida pública, en la vida de los medios de comunicación. Es muy bonito descubrir como esas dos dimensiones, la vida contemplativa y al mismo tiempo la vida activa y pública en los medios, que hoy es tan importante la presencia de la Iglesia. Bueno, Padre Carlos, y vamos a iniciar en forma el programa hablando sobre un amplio documento que sacó en días pasados la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mater Populis Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, donde se exhorta a no llamar a la Virgen como corredentora. Veamos la nota. Hay teólogos o incluso papas a quienes no les convence el título de corredentora aplicado a la Virgen María, Francisco entre ellos. Discípula, fiel a su maestro, que es su Hijo, el único Redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo, jamás se presentó como corredentora, no, discípula. El cardenal Ratzinger, en repetidas ocasiones, también afirmó que el término corredentora o mediadora de todas las gracias puede generar confusión porque se aleja demasiado del lenguaje de la escritura y de la patrística y, por tanto, causa malentendidos. El documento que publica el sucesor de Ratzinger al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe también va en esa línea. Se dice que la Virgen coopera la obra de la salvación, pero que no está al mismo nivel que Cristo, y el término corredentora podría oscurecer ese protagonismo de Jesús. Además, se asegura que ese término no se ha explicado bien en el pasado y que cuando una expresión necesita numerosas y continuas explicaciones, se convierte en inconveniente. El documento se llama Mater Populi Fidelis y aborda un debate teológico sobre el rol de la Virgen María. Se trata de una cuestión delicada porque afecta a uno de los protagonistas del Evangelio más queridos por los fieles. Padre, contextualicemos eso. ¿Por qué esta exhortación ha generado tanta polémica? A ver, en el sentir del pueblo de Dios hay un cariño inmenso por la Santísima Virgen María, apenas comprensible para todos. Es la madre espiritual que nos ha entregado Cristo en la cruz, en la persona del discípulo, cuando le dice: he ahí a tu madre. Y Juan, imagen universal de todos los discípulos, la sentimos Madre de Dios. Amén de que en 2000 años se han definido varios dogmas marianos: María Virgen, María Inmaculada, María Asunta a los cielos y lógicamente María Madre de Dios. Algunas personas decían: ha participado tan estrechamente en el plan de redención de la humanidad por Cristo en la cruz, que debería llamarse corredentora. Sin embargo, en estricto sentido, desde el punto de vista teológico, la Iglesia, los padres de la Iglesia, la Escritura, siempre ha afirmado: el Redentor es uno solo y el mediador ante el Padre Dios es uno solo. Y aunque es el cariño, es la piedad, es la devoción, es la ternura por la Santísima Virgen María la que lleva al pueblo fiel de Dios a llamarla espontáneamente mediadora de todas las gracias o corredentora, dice, se puede prestar este término para equívocos. Yo sé que este documento ha sido un poco impopular y de alguna manera el cardenal Fernández, la gente quedó un poco incómoda desde el documento del año pasado, la Fiducia Supplicans, pero creo que en el fondo presta un servicio de exactitud teológica y que la Virgen, ella sabe que toda la gloria y toda la fuerza de redención está centrada en su Hijo, que nuestra fe fundamentalmente es cristocéntrica, pero también hay que decir que mucha gente cuando habla de María corredentora está hablando la que colaboró estrechamente en el plan de redención con su sí en la Anunciación, con su maternidad hasta el momento final de la cruz de su Hijo, con su acompañamiento a los discípulos, sobre todo en Pentecostés, de manera que es en ese sentido que lo dice el pueblo fiel de Dios, la piedad popular,
pero técnicamente el documento, o desde el punto de vista teológico, el documento tiene razón. Exactamente, el documento tiene razón, pero muchos santos, entre ellos el Padre Pío, Edith Stein, los pastorcitos de Fátima, en fin, han hablado de, Lucía de Fátima, han hablado de María como corredentora. María, es que uno se pone a pensar lo siguiente: María, en el momento en que el Señor está crucificado y que Él permitió que ella estuviera allá, que María estuviera allá, ella como mamá estaba participando de los dolores. De pronto no estaba crucificada, pero espiritualmente ella estaba sufriendo igual o más, padre. Juan, el discípulo, también estaba allí. Magdalena, la discípula muy querida por Jesús, también estaba allí. No se les da el título de corredentores. Y sobre estos santos, es cierto, el mismo Juan Pablo II en algún momento también habló de María como una corredentora, pero entonces esa palabra es entrecomillada, porque se toma literalmente. Estaríamos diciendo que la redención no la obró solamente el Hijo de Dios. La Iglesia, repito, busca, aunque el documento pueda resultar un poco impopular, busca es que nosotros tengamos una fe profundamente cristocéntrica. El centro de nuestra fe es en Cristo, Hijo de Dios, anunciado de todos los siglos por los profetas, por cuya vida entregada, por cuya sangre derramada alcanzamos el perdón de los pecados y por cuya resurrección se nos abre las puertas de la vida eterna, la vida con el Padre de los cielos. Es simplemente una precisión y hay algo de sentimiento, pero en el fondo no dejamos de amar a María, no dejamos de reconocer su papel protagónico en la historia de la salvación. Vale, o sea que el dogma de corredentora se vino abajo. 8 millones de personas que firmaron para que se diera esto, 150 obispos en el mundo. Esto definitivamente ya no se va a dar. Lo que pasa es que somos 1.400 millones de católicos, más de 5.000 obispos en el mundo, y yo sé, los dogmas surgen así precisamente como una expresión de piedad, de amor, de devoción, de ternura frente a la imagen por demás queridísima. Yo soy testigo de lo que la Santísima Virgen María ha hecho en mi vida, cómo ha intercedido, y soy consciente absolutamente de su papel fundamental y único en la historia de la redención, porque solo ella dijo sí en la Anunciación, solo ella acompañó toda la vida privada de Jesús, solo ella comenzó en el ministerio, la vida pública de Jesús, solo ella en las bodas de Caná, solo ella la acompañó desde que empezó su vida hasta la cruz. Entonces es un papel único y singularísimo, pero la Iglesia simplemente quiere aquí una precisión, y no es solamente el tema del cardenal Fernández, el Papa León que firmó el documento, sino que ya desde Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco habían dicho: queramos mucho a la Virgen, pero desde el punto de vista teológico, todo el centro de la fuerza redentora tiene que estar ubicado en la persona divina de Jesús. ¿Qué dice el documento con respecto a María como mediadora de todas las gracias? También en esta misma línea era una propuesta que se tenía, que ella, todas las gracias nos vienen a ella, y digamos, hay escritos, por ejemplo, de San Luis María Griñón de Montfort, que es uno de los grandes mariólogos, con el San Bernardo, con San Alfonso María de Ligorio. Son mariólogos en el segundo milenio cristiano muy importantes, pero la Iglesia, digamos, va precisando, porque entiende que en algún momento determinado puede, en el nombre de una piedad muy bonita, muy acendrada, muy valiosa, una piedad mariana, puede desplazarse la centralidad del papel redentor y del papel mediador de Jesucristo, cuando los mismos textos escriturísticos nos dicen que el único mediador con el Padre Dios es la persona divina de Jesús. Para finalizar ya esta parte del programa, ¿qué le diría a usted a todas esas personas que están inconformes con esa decisión del Papa León XIV de firmar esta exhortación y que de pronto hasta se separan de la Iglesia o creen que no se le está dando a María el justo lugar dentro de la historia de la salvación? O sea, en nuestro corazón seguimos amando a María, independiente de este documento. En nuestro corazón seguimos colocándola como una figura central en todo el plan salvífico, lo que la teología llama la economía salvífica o la economía de salvación. Sigue ocupando ese lugar único, privilegiado,
pero nos centra en que nuestra fe es esencialmente cristológica. Pero eso nos invita a ser de pronto a confiar más en la iglesia como madre y maestra, ¿cierto? Porque nos enojamos o no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, que son estudiadas, que no son cosa de un capricho. Yo pensaría que de pronto el documento podía ser innecesario, o bueno, no innecesario, inoportuno en este momento, porque del cardenal Fernández, porque hay todo el respeto, quedó una incomodidad en mucha parte del pueblo católico con las famosas bendiciones que traían el fiducia supplicans a parejas en estado regular o parejas del mismo sexo. Entonces ya un documento que viniera propuesto por su dicasterio, de alguna manera podía haber cierta prevención, pero yo creo que con docilidad debemos de acatar esta instrucción de la Iglesia en sus más altas esferas, como es directamente el Papa León, este dicasterio para la doctrina de la fe. Bueno, continuando con el programa, el Papa León XIV denunció la persecución y asesinato de muchos cristianos en el Congo y otras partes del mundo. Así estaba la plaza de San Pedro el domingo para el rezo del Ángelus, un fin de semana frenético entre eventos jubilares al que se sumó el buen tiempo y la llegada de peregrinos de todo el mundo. Allí ya a las puertas de la Semana Roja, dedicada a concienciar sobre el problema de la persecución de cristianos, el Papa denunció este drama. Penso in particolare a Bangladesh, Nigeria, Mozambico, Sudan e altri paesi, dai quali giungono spesso notizie di attacchi a comunità e luoghi di culto. Sin ir más lejos, en el Congo el 14 de noviembre, las fuerzas democráticas aliadas, vinculadas al Estado Islámico, perpetraron un brutal atentado terrorista en un centro de salud diocesano gestionado por monjas. Asesinaron a mujeres en la zona de maternidad, a vecinos del pueblo y después incendiaron la infraestructura. Accompagno nella preghiera le famiglie in Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, dove in questi giorni c'è stato un massacro di civili, almeno 20 vittime di un attacco terroristico. Preghiamo che cessi ogni violenza e i credenti collaborino per il bene comune. Una vez más, el Papa pidió por Ucrania, donde los ataques no cesan. El Día del Ángelus se cumplieron 1359 días desde el inicio de la invasión rusa. Seguo con dolore le notizie degli attacchi che continuano a colpire numerose città ucraine, compresa Kiev. Essi causano vittime e feriti, tra cui anche bambini, e ingenti danni alle infrastrutture civili, lasciando le famiglie senza casa mentre il freddo avanza. Este es el cuarto invierno que el pueblo ucraniano pasa bajo ataques y con la posibilidad de una paz todavía lejana. Según la ONU, desde febrero de 2022 han fallecido más de 14.500 personas y casi 40.000 han resultado heridas. Padre Carlos, ¿cómo interpreta usted ese silencio de la prensa, en general de los diferentes medios de comunicación, con respecto a lo que está sucediendo, a ese genocidio de cristianos y de otras personas en el Congo, en Sudán y otras muchas partes del mundo? Sí, es una realidad que la llamada prensa generalista, no prensa especializada, temas generales, es indiferente y silenciosa frente a temas religiosos y de iglesia. Hoy hay un debate muy grande entre el poder de los medios alternativos, influenciadores alternativos y el poder de la gran prensa, que de alguna manera hoy se ve amenazado. Hoy sabemos que mucha gente ya no se informa a través de los grandes medios de comunicación porque entienden que obedecen una línea política, una línea ideológica, a los intereses de los dueños del medio o de quienes publicitan, presentan publicidad y pagan publicidad en el respectivo medio. Eso ha llevado, yo creo que en esta última década, el descrédito de la gran prensa internacional
y la pérdida de credibilidad, sobre todo, es muy grande. Acaba de estallar un escándalo con una de la cadena pública más importante del Reino Unido, la BBC británica. Habían sacado un documental editado sobre el presidente Trump de Estados Unidos y le ponía a decir unas palabras que no era. Esto generó una demanda millonaria, esto generó que reconocieran que se había editado el documental y se retiró nada menos que el director y altos ejecutivos de la BBC británica, que fue o ha sido un paradigma de la información, entre comillas, objetiva. Pero, por ejemplo, tratando ese tema de la BBC británica, en el tema de iglesia son completamente sesgados, completamente anticlericales. Recuerdo alguna vez que pedían permiso para entrar a las instalaciones vaticanas y hacer un informe, y la autoridad vaticana les preguntaba que con mucho gusto les permitían entrar sus cámaras al Vaticano, pero que se preguntaban con qué interés iban a presentar el documental, que porque lo que habían presentado los últimos 20 años sobre el Vaticano era toda información sesgada, hostil a la Iglesia Católica. Pero la Deutsche Welle alemana es impresionantemente anticlerical. El País de España es horrorosamente anticlerical. De hecho, ha emprendido campañas contra la Iglesia en nombre de supuestamente defender niños abusados de no sé qué. Entonces uno se da cuenta que eso fue un fenómeno mundial, pero estos grandes medios hoy son muy confrontados por pequeños medios alternativos y por nuevos influenciadores o promotores de opinión pública que muestran que la objetividad de estos grandes medios no es tal, sino que también a veces son instrumentos de propaganda política, ideológica, repito, de los dueños propietarios del medio o de los anunciantes que pagan publicitariamente en estos medios. Parece que se habla de que han muerto más personas en Sudán, de cristianos y demás, que en Gaza, padre. Así es, 150.000 muertos en Sudán, 69.000 en Gaza. Y digamos, los focos de la prensa mundial han estado en Gaza, y está muy bien que estén allí. Pero no es este silencio, como quien dice, si es cristiano, es ciudadano de segunda categoría, es menos importante, y ha sido el radicalismo de grupos musulmanes, hay que llamarlo por su nombre, los que han generado este genocidio en países donde ha crecido la fe cristiana con mucha fuerza en Asia, en África, en Oriente Medio, y prácticamente se les ha aniquilado ante el silencio o notas muy marginales de la gran prensa mundial. Estamos llegando a una indiferencia casi que total frente a hechos tan dolorosos como lo que sucede en estos países del África y del Oriente Medio, como acaba de decirlo, ¿no? A ver, yo pienso que más que indiferencia, la palabra más propia sería impotencia. ¿Qué podemos hacer? Porque hemos visto en el caso de Gaza que han intentado varias flotillas de embarcaciones llegar con ayuda humanitaria, con líderes activistas en derechos humanos, y las autoridades israelíes los han devuelto literalmente. Entonces sí han intentado, ha habido presión de Naciones Unidas y les ha dicho esto que están haciendo no está bien. Contra el propio presidente Benjamín Netanyahu hay cuestionamientos desde el punto de vista del derecho penal internacional, y sin embargo esto muestra la inoperancia de organismos internacionales como Naciones Unidas, donde la guerra ha continuado y por el respaldo de potencias muy importantes en esta guerra concreta de Gaza. Bueno, padre, tal vez me salgo un poquito de lo que estábamos hablando, pero sí quería preguntarle su opinión con respecto a esa noticia que reseñaron algunos medios de comunicación con respecto al safari humano que ocurrió en Sarajevo. ¿Está enterado sobre eso? Es horroroso, es horroroso. Salió un documental en 2022, Sarajevo Safari, donde hablaban de turistas europeos que pagaban fuertes sumas de dinero a las milicias serbio-bosnias por cazar literalmente personas, jóvenes, niños, y esto despertaba adrenalina, porque ya no era cazar animales, era cazar personas.
Y parece fantasía, ¿cierto? ¿no? Esto muestra una descomposición humana terrible, esto muestra ese mundo que se mueve por debajo, que se alimenta mucho desde hoy, desde las redes sociales, de violencia, de segregacionismo, de discriminación y de pensar que una persona por su etnia o por su orientación religiosa, sus creencias, puede ser ciudadano de segunda categoría. Bueno, Padre Carlos, continuando con el programa, muchas personas desconocen que la Iglesia Católica tiene cientos, yo diría que miles de obras sociales a lo largo y ancho del mundo. Conozcamos el ambulatorio que tiene para personas sin techo. Para cualquiera de ustedes es un ambulatorio de a pie normal y corriente, pero, sin embargo, su función va mucho más allá. Cuidar de quienes son más pobres, de quienes tienen más necesidad. A menudo son personas que no tienen documentos. En el ambulatorio encuentran a muchos médicos, enfermeros, voluntarios que los acogen y los cuidan, y al hacerlo les devuelven la dignidad. En total hay 26 especialidades, desde cardiólogos y oculistas hasta ortopedistas y dentistas. Hay técnicos que han hecho prótesis dentales para los pobres y así les devuelven los dientes. También se cuidan todas las patologías de la vista y del oído. Se entregan gafas nuevas, prótesis auditivas y también se realizan análisis de sangre y fisioterapia. De hecho, pasar una mañana aquí permite ver lo valioso que es este centro para todos ellos. La gente con bajos recursos que se va acercando a solicitar atención. Para algunos es su primera vez en esta atención médica. Esta es la primera vez, pero las experiencias son buenas, sí, realmente son buenas. En este ambulatorio, lo primero que hice fue la visita dental y salió bastante bien. Y luego estoy esperando para hacer unos análisis de laboratorio. Fue el Papa Francisco el que levantó este ambulatorio. Su compromiso con los pobres lo continúa ahora el Papa León XIV. Hasta aquí llegan unas 60 o 70 personas cada día. De hecho, desde que se abrió en el año 2017, en sus pocos metros cuadrados han sucedido historias que dejan ver el valor que tiene este ambulatorio para los necesitados. Escuchen. Una historia bonita que llevo particularmente en el corazón es la de una chica que no sabía que estaba embarazada. Vino aquí pidiéndonos una prueba de embarazo. No podía comprarla en la farmacia, así que la hicimos aquí. Descubrimos que estaba embarazada y la ayudamos, por supuesto, en todo su proceso. Y luego trajo al bebé para que los enfermeros que la habían acompañado pudieran conocerlo. Un pequeño equipo en el que cada pieza es fundamental, desde el médico, los recepcionistas y hasta el que acoge a los que llegan. Todos ellos son voluntarios. Yo no soy sanitario, solo me encargo de recibirles, de darles la bienvenida a las personas por la mañana. Entonces, en las pequeñas necesidades del día a día, me toca preguntar ¿cómo estás? O escuchar cuáles son sus situaciones cotidianas. La gente que llega aquí está muy agradecida por la atención que se les da, pero no es necesario que estén agradecidos ni que yo lo esté. Nos vemos por la mañana, nos hacemos amigos, entre comillas, con aquellos que vienen más a menudo. Más allá de la atención médica, este ambulatorio es un lugar de humanidad. Cada gesto, cada consulta y cada sonrisa tratan de devolver la dignidad a quienes más lo necesitan. Un pequeño espacio que, gracias al esfuerzo de voluntarios y profesionales, se convierte en un refugio que transforma vidas día a día. Padre, hay tantas formas de dar amor. Mira lo que decía este voluntario, simplemente recibe a las personas, las saluda con amabilidad, les sonríe y está cumpliendo una fabulosa obra de misericordia, de caridad, ¿no? Tal cual, la acogida que nunca podemos perder, la acogida que, por ejemplo, la cultura nuestra, la cultura paisa, dicen que es uno de los grandes elementos para atraer turismo, la calidez humana, el que nos conocen paisa, la antioqueñidad, pero yo creo que es una virtud, más allá que de lo cristiano, es de simplemente humanidad y que desafortunadamente, digamos, el mundo digital nos ha llevado a una hiperconectividad a nivel virtual, pero una desconexión de vínculos humanos cálidos, cercanos y fraternos. Padre, como este programa es para informar, pero también es para educar, hablemos, ahora que estamos hablando de misericordia, de dos obras importantes que tiene dentro de esas 7 horas de misericordia que pide la Iglesia. Hablemos de
alojar al peregrino, Padre, esta obra de misericordia, ¿cómo entenderla? Porque uno dice, ¿por qué habla de peregrinos? ¿Por qué no habla de, por ejemplo, de personas de la calle, de inmigrantes y demás? ¿Qué nos dice? Bueno, fue la época y en general se puede aplicar hoy en día a los inmigrantes, acoger a los inmigrantes. Yo creo que hay obras muy bonitas. En los estados, Colombia ha sido un modelo de acogida, digamos, a la inmigración de venezolanos por la crisis política que está ahora rojo vivo en este país, y Colombia, por encima de cualquier otro país del mundo, tiene varios millones de migrantes. Algunos hablan de más de 3 millones de migrantes venezolanos que salieron por falta de oportunidades en su país, y en general siento que nuestras ciudades aprendieron a convivir con hermanos de la importante nación, porque es una nación importante por su riqueza, por su tradición, por la historia común que tenemos con ellos, y creo que hay un ejemplo de saber acoger a los peregrinos en el siglo XXI. Usted lo ha dicho, saber acoger, porque bueno, Padre, a mí llegan y me dicen que si yo recibo en mi casa a unos inmigrantes que vienen de no sé dónde, ¿cierto? Pero yo inmediatamente voy a pensar un montón de cosas, la seguridad, cómo los dejo, qué va a pasar, pues empiezo a tener un montón de peros o de, no sé, ¿cómo hacer esto, Padre? Porque es lógico que uno a la casa tampoco puede entrar a todo el mundo. ¿Qué cree usted? Yo pensaría más en el tema de una fundación. Sabemos la complejidad de la condición humana y sabemos lo que es entrar a un extraño a tu casa, vivir de lleno allá, pero creo que fundaciones bien organizadas, con criterios y políticas claras, acompañamos a estas personas que llegan de otro país, les damos una capacitación en el idioma, si no lo conocen, una capacitación sobre el mínimo de las leyes al país donde llegan, un proceso de reinserción social, una capacitación mínima para algún trabajo técnico, y dices por determinado tiempo, por decir algo, 90 días, estás haciendo a partir de una fundación, una casa de acogida, un programa social muy bonito donde estás acogiendo al peregrino. O sea, la idea es no hacerse loco, es decir, no puedo y ya, várese usted. Yo creo que ahí sí podría haber algo, decir, ¿yo qué puedo hacer? Y resulta que el Señor nos va a juzgar no solamente por el bien que hicimos, sino por el bien que pudiendo hacer, dejamos de realizar, lo que llamamos los pecados por omisión, el bien que pudiendo realizar hemos dejado de hacer. No hablo de un asistencialismo improductivo, no hablo de un asistencialismo donde a una persona se le dé el plato de comida o se le dé el pescado, sino como hemos conocido siempre, se le enseña a pescar, pero creo que no podemos mirar o hacernos de la vista gorda. Hoy es Venezuela en su situación política, mañana, Dios no lo quiera, puede ser Colombia, que viva una situación similar. Entonces creo que es un gesto de humanidad, y Jesús fue radicalmente humano, que por ejemplo los leprosos que eran excluidos, marginados, segregados, no los podían tocar so pena de caer en impureza ritual, y Jesús, venciendo estos convencionalismos humanos y legalismos religiosos, tocó leprosos, se acercó a ellos, los sanó, y de alguna manera mostró que lo primero es el hombre antes que las leyes o los miedos humanos. Hay que hacerlo con criterio, hay que hacerlo con formación en esto. Por eso digo, no es dejar entrar a tu casa a nadie, es pensar en una fundación o con un grupo de personas, busquemos un edificio, busquemos una casa, y vamos construyendo desde lo que la experiencia nos vaya mostrando. Ya lo decíamos en programas anteriores, no hay que ayudar a una persona porque sea pobre, sino porque es mi hermano. Padre Carlos, si hay otra obra de caridad que mucha gente no cumple porque dice, no, es que no, ¿dónde? Pues enterrar a los muertos, si uno no está en guerra, si no hay una necesidad, es una obra de caridad que como que esa la chuleamos, no es para nosotros. Me haces acordar del libro de Tobías. El rey asirio había prohibido enterrar a los muertos judíos, y él, venciendo ese respeto humano y sobreponiéndose o estando por encima de la ley del rey asirio,
Entierra a los muertos, y aún los judíos se burlaban de él, los contemporáneos o los coterráneos se burlaban de él. Sin embargo, lo hizo y está en una de las obras de misericordia. Nosotros creo que afortunadamente no tenemos esa realidad cercana, pero en la guerra, por ejemplo, en la guerra, bueno, en el monte también, cuántas veces habría que tener el deber misericordioso de lo que llamamos darle cristiana sepultura, no dejar un cadáver expuesto a los buitres. A los buitres. Es un caso más extremo y menos común entre nosotros, pero habla simplemente tanto el acoger al peregrino como el entrar a los muertos, habla de algo que es fundamental en cualquier religión, la compasión humana. Bueno, pero si no se tiene compasión con el muerto porque ya lo enterraron, padre, sí se puede tener compasión con la viuda, con los huérfanos, con los hijos que dejó esa persona que murió, porque muchas veces uno después del pésame se perdió, no volvió a saber de esta familia o de la persona que sea. Hoy todos coinciden en las grandes religiones en que el nivel de espiritualidad, no de religiosidad, que es distinto, el nivel de espiritualidad de una persona se mide por su nivel de compasión y misericordia frente a los demás. Recuerda en el pasaje de el buen samaritano, era un extranjero, era de Samaria. Pasa el sacerdote y el levita que ayudaban en el culto y siguieron de largo por ir a cumplir, no llegar tarde para el cumplimiento de la ritualidad religiosa. Hay una mera religiosidad y en el caso del samaritano hubo un caso de espiritualidad y Jesús quiso contraponer: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, y la voluntad del Padre de Dios es el amor compasivo frente a los demás. De manera que esto no es simplemente ritualidad, legalismo religioso, normas de derecho canónico por colocar algún espacio, sino compasión verdadera y sincera con el sufriente. Bueno, continuando con el programa o avanzando en el programa mejor, el Papa León XIV y en general todos los pontífices son las personas que más regalos reciben en el mundo, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy lujosas o costosas, de personas que quieren demostrarle su cariño y admiración. Veamos qué ha pasado con el Papa León XIV y otros pontífices. Se definen a sí mismos como el mejor embajador cultural de la Santa Sede. Y según publica la plataforma italiana Statista, por sus pasillos pasan cada día más de 30.000 visitantes. Por supuesto, nos referimos a los museos vaticanos, que se han convertido en los segundos más visitados del mundo, solamente superados por el Museo del Louvre, en París. A las grandes obras de arte como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la Escuela de Atenas de Rafael o el Laoconte, que conforman la exposición permanente, se suma ahora una que lleva por título Anima Mundi. En realidad aquí podemos encontrar todo el mundo, todas las religiones, todos los colores, todos los continentes. Nació con la intención de ampliar aún más esa exposición, pero con el tiempo se transformó en un lugar de encuentro, de intercambio, de comunión. En esta exposición, uno puede conocer los regalos que los papas han recibido en el último siglo de parte de misioneros católicos y diferentes gobiernos de Asia, África, Oceanía y América. Y esta exposición recoge el legado de la muestra que ya se realizó en 1925, año en el que también se celebró el jubileo en la Iglesia. El alma del Animas Mundi es un mensaje que parte de las culturas en las que el Evangelio logra penetrar, y en esa penetración del Evangelio existe el respeto por la cultura, pero al mismo tiempo está el misterio de la encarnación, que se manifiesta a través de esta protección del alma. El Papa Pío XI quiso poner en valor hace ya un siglo la importante labor de evangelización que llevaba consigo el alma misionera, una labor que sigue creciendo cada día y que hoy se puede ver reflejada en la nueva exposición de los museos vaticanos que lleva por título Anima Mundi. A mí me encantaría conocer ese museo. ¿Usted ya tiene la oportunidad de conocerlo, padre? No, ese no lo he conocido. Y muy lindo, muy interesante, Miriam, porque Anima Mundi, el alma del mundo, en el fondo está mostrando cómo la Iglesia no empezó ayer, cómo la Iglesia en el decurso de los siglos ha ido permeando en el mejor de los sentidos, lo digo, con el Evangelio, las culturas, la forma, las expresiones de vida,
de numerosos pueblos y cómo llegan allá regalos, presentes que son testigos de culturas africanas, vimos mucho, de culturas asiáticas, de culturas muy adentro de los continentes, muy rurales. Entonces es muy bonito, tal vez donde no ha llegado a veces la tecnología, ha llegado el Evangelio, donde no ha llegado la presencia de un Estado con educación, con salud, ha llegado primero el Evangelio. Lo vimos en toda América Latina, donde la iglesia primero llegó a zonas selváticas, a llanuras, a montañas muy internas, a campesinos que viven en lo profundo de esas montañas antes que llegar la ayuda del Estado con salud, con educación, con inspección de policía. De verdad que es muy lindo este tema y creo que se presta para muchas anécdotas. Padre Carlos, incluso es curioso ver que a los papas les llevan desde comida hasta regalarles un carro, y un carro costosísimo, ¿no? Sí, sé que lo de la comida inmediatamente lo reubican para las obras sociales y para que la comida no se pierda con pobres, los del Vaticano. Otras van para el almacén, otras van para sacristía, otras van para el Museo Vaticano, según donde se pueda ubicar mejor. Y hay también regalos muy anecdóticos. Cuando Benedicto viajó a Cuba, el zoológico de Roma mostró un cocodrilo cubano que está en extinción. Y simplemente, no es que viajó con el Papa el cocodrilo, sino que simplemente le dijeron, mire, vamos a enviar este cocodrilo que lo tenemos aquí en Roma, lo vamos a enviar otra vez a Cuba, aquí lo hemos cuidado en el zoológico romano y vamos a darle ese presente. Pues no me imagino cuando les enfrentaban y así la sorpresa uno ver un cocodrilo. No, y así el Papa León XIV, tengo entendido, le ha llevado pizza desde Chicago, le hacen imágenes igualitas. Un peluche de león. Un leoncito en peluche. Es muy curioso. Bueno, es un tema de pronto que después ampliamos, padre, exactamente, que después ampliamos. Pero bueno, también ahora que estamos hablando de notas amables, al Papa León XIV le gusta mucho el cine. Pues bien, él ha recomendado 4 películas que le han gustado mucho. ¿Qué tienen en común? ¿Qué bello es vivir? ¿Sonrisas y lágrimas? ¿Gente corriente o La vida es bella? Además de que todas son películas que enseñan grandes valores sobre la esperanza, la familia, la lealtad o la dignidad del ser humano, también son algunas de las películas preferidas de León XIV. Sí, has escuchado bien. Salen a la luz las cintas favoritas del Papa. Todas ellas, de alguna manera u otra, han marcado al pontífice. El Papa León se reunió hace algunos días con el protagonista de El Padrino o Taxi Driver, Robert De Niro. Robert Redford, quien falleció hace pocos meses, tuvo la oportunidad de saludar al Papa Francisco durante una audiencia general. Leonardo DiCaprio charló con él sobre el cambio climático, o el actor que da vida ya al icónico Rocky, Sylvester Stallone, lamentó su fallecimiento el pasado mes de abril en sus redes, calificándolo como un hombre maravilloso. Pero es que, a pesar de los pocos meses que han pasado desde que comenzó su pontificado, León XIV también ha tenido ocasión de conocer a algunos. El elenco de la famosa serie The Chosen llegó al Vaticano para la presentación de su 5ª temporada. Una oportunidad que promete ser única para ganar el Oscar al mejor encuentro entre el mundo del cine y el corazón de la Iglesia. Bueno, recomendó 4 muy buenas películas, Sonrisas y lágrimas, que es lo mismo que La novicia rebelde. Padre, yo por lo menos, lo confieso, lo he visto más de 13 veces, hasta en portugués la vi un día que no tiene nada más que hacer. Vea qué bien. ¿Y usted, padre, le gusta el cine? Sí, cuando lo que pasa es que el mundo nos cambió tanto que ya lo vemos todo en televisión, pero era un programazo, ir a una sala en pantalla gigante, las crispetas, la gaseosa, era todo un programa. Yo recuerdo con una tía que murió muy joven, una tía soltera, murió de diabetes, el programa siempre me llevaba así siendo muy niño. Y películas que me gustaron mucho en su momento, Gandhi, a mí me marcó, Gandhi. Me gustan mucho las películas biográficas. Ajá. La vida de Gandhi me impactó profundamente. La vida de Romero en El Salvador, Óscar Arnulfo Romero también me marcó profundamente. De manera más actual, me encantó la vida de Juan Pablo II, que la tienen en dos primera y segunda etapa. La vida del Padre Pío, de Pío Estettina también.
David es bella, que le gusta el Papa León. No, hay muchas películas que son con mucho mensaje, muy bonitas y que nos dan la sociedad de los poetas muertos. Estoy acordándome. Esto es una película de hace 30, 35 años. Exactamente, hay un buen cine. Ahora también mucha basura, mucha hojarasca, pero hay buen cine, hay muy buenas películas que rescatar. Pero bueno, padre, ya terminando el programa, en las historias que inspiras, les vamos a presentar a ustedes el grupo un grupo selecto de santos a los cuales pertenecen 4 mujeres. Veamos de qué se trata este grupo. De los miles de santos, solo 37 están dentro de un selecto grupo. Son los que llevan el título de doctor, un reconocimiento que se empezó a otorgar en 1298 a los considerados como maestros de la fe. Este tipo de nombramiento se formalizó en el siglo XVI, cuando Pío V dejó claros los criterios para otorgarlo. El primero de ellos es que la doctrina teológica y moral del santo sea bastante influyente. El segundo, que posea un elevado grado de santidad. Y por último, que se haga una proclamación solemne por parte de la jerarquía eclesial. El título se confiere por iniciativa de un pontífice o de un concilio ecuménico. Sin embargo, hasta el momento, nunca un concilio ha hecho uso de esa posibilidad. Y entre esos 37 actuales, hay 4 mujeres. La primera en recibir el título de doctora de la Iglesia fue Santa Teresa de Ávila, la fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Se le otorgó el Papa Pablo VI en 1970. Ese mismo año, solo unos días después, también lo recibió la patrona de Italia, Santa Catalina de Siena. A esta laica dominica se la considera una de las grandes místicas del siglo XIV. También se destaca su contribución al regreso del papado tras el periodo de crisis de los 3 papas. Ya con Juan Pablo II, la siguiente en convertirse en doctora fue Santa Teresa de Lisieux, quien, pese a ser religiosa de clausura, su obra tuvo una gran influencia espiritual. La última en incorporarse a esta lista de mujeres fue Santa Hildegarda de Bingen, quien lo recibió en 2012 de la mano de Benedicto XVI. Fue abadesa benedictina, además de compositora, filósofa y médico. En los últimos años ha habido 2 casos. En 2022, el Papa Francisco nombró doctor a San Ireneo de Lyon. Por último, León XIV anunció el pasado mes de julio que otorgaría este título a Newman. Así es, San John Henry Newman fue el último miembro de este grupo de doctores de la Iglesia. Fue nombrado como doctor de la Iglesia el pasado 1 de noviembre. Y en él hay un mérito muy grande porque él pertenecía al movimiento de Oxford. Para ubicarlos históricamente, este movimiento son anglicanos que en esa búsqueda de la verdad, y en este caso liderados por John Henry Newman, ahora santo y doctor de la Iglesia, buscaron la verdad y encontraron la verdad. No está en la Iglesia anglicana, la verdad está en la Iglesia católica. Él creo que este movimiento le generó muchas incomprensiones, no solo en su momento en la Iglesia anglicana, sino también tuvo contradicciones en la Iglesia católica, pero hoy, pasados los años, es santo y es doctor de la Iglesia, John Henry Newman, y gloria a Dios por la vida de estos gigantes. Puede que en algún momento, pienso yo, un hombre como Benedicto XVI, que no alcanzamos a entender el legado que nos dejó, puede que en algún momento, pienso que lo puedan declarar doctor de la Iglesia. Que llega este selecto grupo de los 37 y más. Usted decía que ya son 38 con su... Sí, algunos dicen 37, otros dicen que son 38, y estas 4 mujeres que destacan: Teresa, Teresita, Hildegarda de Bingen y Catalina de Siena. Para decir rápidamente, ¿qué requisitos debe tener un santo para que sea declarado doctor? A ver, lo primero, la santidad probada, que es la virtud de ser venerable, vivir en grado heroico, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, las virtudes cardinales. Bueno, haber tenido un milagro para su aprobación en la beatificación, un segundo milagro para la canonización, la santidad probada, un primer aspecto. Segundo, la doctrina que es nueva, que enriquece todo el cuerpo teológico y todo el cuerpo doctrinal de 2000 años de cristianismo. Y tercero, la declaración autoritativa de la Iglesia. De estos 37 o 38 doctores dentro de la Iglesia, ¿a cuál admiran más? ¿Cuál cree usted que ha sido el que más ha aportado a la doctrina de la Iglesia? A mí, pues yo no los conozco muchos de ellos, pero siempre me ha encantado San Agustín, que ahora está de moda por el Papa Agustino, pero me parece que es un gigante, un pensador de una lucidez, de una agudeza antropológica,
para mí es el más grande pensador en los primeros 1000 años del cristianismo. Muchos valoran un Santo Tomás, otros valoran un San Anselmo, otros valoran San Atanasio, otros valoran San Ambrosio, San Jerónimo en la Biblia. Yo me quedo con San Agustín. San Juan de la Cruz también es doctor. San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia también. Correcto. Bueno, padre, muchísimas gracias por su asesoría, su presencia en el programa. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este espacio. También gracias a Ron Reports, a Adrián Maduro en el Control Master y a Min Comunicaciones y todo su equipo. Miriam, para ti un excelente día y para todos nos vemos en los especiales de Navidad que vamos a tener este próximo mes de diciembre. Dios los bendiga. Que estén muy bien.